En la página 151 tenemos tres conceptos: ángulos correspondientes, ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Entonces primero vamos a ver los ángulos correspondientes. Dice, cuando una recta N se interseca con las rectas L y M, entonces vean, tenemos la recta N que sería esta, la cual va a ser atravesada o intersectada por la recta L, que sería esta de acá, y la recta M, que sería esta de acá. Como en esta figura dice que se van a formar, como nosotros podemos observar, 8 ángulos. Entonces, viendo la recta N y la recta L, vemos estos 4 ángulos, que sería el ángulo A, B, C y D. Y con la recta N y la recta M se forman estos otros 4 ángulos, que sería E, F, G y H. Entonces tengo 8 ángulos en total. Entonces dice acá que el ángulo A y el ángulo E son ángulos correspondientes. Entonces observemos el ángulo A y el ángulo E. ¿Qué tienen en común? Que están, podríamos decir, en la misma parte. Digamos, estos 4 ángulos son un grupo, ¿verdad? Entonces A está en la parte superior derecha. Y estos otros 4 ángulos son otro grupo, podríamos decir, y E se encuentra en la misma posición, en la parte superior derecha. Entonces A y E serían ángulos correspondientes. Veamos también a B. B está en la parte superior a la izquierda. Entonces el otro que está en la parte superior a la izquierda es F. Entonces B es correspondiente con F. Veamos ahora H y D. Entonces D está en la parte inferior derecha, al igual que H. Entonces D y H son correspondientes entre sí. Y de igual manera C con G. Entonces A es correspondiente con E, B con F, C con G y D con H. Entonces los ángulos correspondientes son los que ocupan un espacio similar, podríamos decir, ¿verdad? Por ejemplo, A está en la parte superior derecha y E también está en la parte superior derecha. Y por eso decimos que son correspondientes. Entonces acá en el ejercicio ustedes deben identificar todos los pares de ángulos correspondientes en las figuras. Entonces en la primera figura pues identifican y los van escribiendo, así como está acá. Solo que para que sea más ordenado lo pueden escribir, por ejemplo, si fuera esta figura de acá, podríamos escribir el ángulo A y el ángulo E. Entonces vamos a poner aquí, ¿verdad? Correspondientes, ángulos que son correspondientes, ¿verdad? A y E. Tenemos el ángulo B con el ángulo F, el ángulo C y el ángulo G, el ángulo D y el ángulo H. ¿Sí? Así los pueden escribir acá en su ejercicio, ¿verdad? ¿Y quién es correspondiente con quién? Ahora veamos el segundo concepto. El segundo concepto son ángulos alternos internos. Entonces tenemos pues la misma figura, ¿verdad? La recta N atravesada por la recta L y la recta M. Entonces pues vamos a analizar los ángulos alternos internos. Entonces tenemos que identificar primero cuáles ángulos son internos y cuáles son externos. Y para eso vamos a observar estas dos rectas de acá, la recta L y la recta M. Entonces estas dos rectas delimitan un espacio. Entonces yo quiero que vean este espacio de acá.
este espacio que está entre la recta L y la recta M, esto de acá. Los ángulos que se encuentren en esa área van a ser ángulos internos, que serían D, C, F y E. Esos son ángulos internos, porque están dentro de ese espacio que está delimitado por esas dos rectas que atraviesan a la recta N. Entonces, a estos va a ser a los que les vamos a llamar ángulos internos. Ahora, ¿qué significa que sean alternos? Por ejemplo, acá, pues me dice que D y F son ángulos alternos, al igual que C y E. Entonces, vean, C está acá y E está acá. Entonces, son internos porque están dentro de ese espacio rojo, digamos, que yo delimité. Y son alternos porque E está al lado derecho de la recta N, mientras que C está al lado izquierdo de la recta N. ¿Sí? O sea, esta recta N, la voy a remarcar acá, los divide. Entonces, uno está a la derecha y el otro a la izquierda. Uno está abajo y el otro está arriba. Por eso se llaman alternos, porque están como que en posiciones opuestas. Y de igual manera, D con F son ángulos alternos internos. Porque uno está a la izquierda, el otro a la derecha, uno está arriba y el otro está abajo. O sea, están en posiciones contrarias y son internos. Entonces, por eso son internos alternos. Entonces, en su ejercicio, de igual forma, van a identificar. Entonces, colocan, ¿verdad? Escriben. Se recuerden que siempre deben identificar lo que trabajan. Entonces, aquí, ¿qué vamos a identificar? Vamos a identificar ángulos alternos internos. Entonces, ¿cuáles son? El ángulo C y el ángulo E son ángulos alternos internos. También el ángulo D con el ángulo F. ¿Sí? Entonces los identifican de esa manera. Y veamos, entonces trabajan su ejercicio número 2. El concepto número 3 es el de ángulos alternos externos. Pero como ya vimos en el anterior, pues les va a ser bastante sencillo. Entonces tenemos la recta L y la recta M. Entonces ustedes recuerdan que delimitamos aquí, veíamos el espacio que está entre esas rectas. Y los ángulos que estaban adentro son internos. Por lo tanto, los ángulos que estén afuera son los externos. Entonces, ¿cuáles tengo en el exterior de ese espacio que delimité? Tenemos el ángulo B y el ángulo A. Y acá abajo tenemos el ángulo G y el ángulo el ángulo H, perdón. Entonces, esos 4 ángulos son externos porque están fuera de esta área que yo delimité roja, ¿verdad? Entonces, A, B, G y H son externos. Y como yo quiero ángulos alternos externos, entonces los vamos a identificar. Al igual que en el anterior, alterno quiere decir que están en posiciones opuestas. Por ejemplo, A, si lo vemos, siempre recuerden que la recta que divide, en este caso va a ser la recta N. Entonces, A está en la parte superior derecha. Entonces, ¿quién está en la parte inferior izquierda, que sería lo opuesto? G. Entonces, A y G son ángulos alternos externos porque están afuera, ¿verdad? Y son alternos porque están en posiciones opuestas. Y de manera, pues, equivalente sería el ángulo B con el ángulo H. Son alternos porque B está en la parte superior izquierda y H está en la parte inferior derecha. Entonces este está en la parte superior, este en la parte inferior, este está a la izquierda y H está a la derecha. Entonces son opuestos, entonces son alternos, eso significa alternos. Y externos que están afuera de las 2 rectas que yo marqué aquí con rojo, ¿verdad? Entonces aquí en el ejercicio número 3
deben identificar los ángulos alternos externos. Entonces escriben ustedes, ¿verdad? ¿Qué van a identificar? Ángulos alternos externos. Y escriben las parejas de externos. Escriben las parejas de ángulos que tengan esta característica, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso sería B, el ángulo B, y el ángulo H, y también el ángulo A es alterno externo con el ángulo G. Entonces trabajan acá su ejercicio con las dos figuras, ¿verdad? Y eso sería todo lo que tendría que hacer en la página 151.